¿Qué pasa, bikepackers? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver cómo acampamos los días de lluvia y vamos a hacerlo con ejemplos muy recientes. Nuestro último trayecto en bicicleta por el sur de Turquía ha sido desde Dalian hasta Izmir y durante estos días sabíamos que nos iba a tocar lluvia sí o sí prácticamente todos los días. El primer consejo que hemos adquirido por la experiencia es que el día a día en ruta mientras llueve es totalmente diferente. Tenemos que adaptarnos al tiempo y planificar de forma diferente nuestro día a día. La lluvia influye en básicamente dos cosas: el tiempo en el que estamos pedaleando durante el día y la acampada. La acampada, que es lo más importante, lo veremos ahora. Y luego las horas de pedaleo casi depende de cada uno. Hay gente que le gusta mojarse, otros que les dan igual y otros que no quieren mojarse ni una gota. Depende mucho de si es verano o es invierno. En este caso, los ejemplos que os voy a dar después es en invierno. Aquí en el sur de Turquía tampoco hace mucho frío, pero igualmente no es lo mismo una lluvia cálida en verano que una ducha fría en invierno. En las horas de pedaleo lo que hay que es planificar un poquito más los kilómetros, las distancias y estar un poco pendiente de la meteorología del tiempo y pensar qué horas son más factibles de pedalear donde hay menos lluvia durante el día. Planificar las distancias, los kilómetros, pensar que, vale, tenemos un porcentaje bajo de lluvia y tenemos tantos kilómetros para llegar a este pueblo, sabiendo que probablemente vaya a llover más y tendremos ahí un techo, un café, cualquier cosa que nos pueda abrigar de la lluvia. Ahora sí, vamos con el criterio de la acampada cuando está lloviendo. Y básicamente es buscar techo duro. ¿Por qué buscar techo duro? Para evitar cosas como la que nos sucedió en Dalian. Estamos ahora mismo en una cama de agua. Cuando tienes muchos días de lluvia es muy difícil secar las cosas. Por la noche se moja y por la mañana tienes que esperar a, por ejemplo, que se sequen algunas cosas y sobre todo la tienda. Meter la tienda mojada en las alforjas o en tus bolsas bikepacking es lo peor que puedes hacer. Y es que si te está lloviendo toda la noche y por la mañana salen unos rayos de sol, pero aun con todo sabes que ese día va a llover, ese pequeño rato por la mañana que te deja el día para poder pedalear, igual lo tienes que usar para que se seque la tienda. Entonces, si está lloviendo, tienes techo duro, tienda seca, por la mañana a correr. También tener un techo significa que vas a tener un poco más de espacio, que vas a poder cocinar tranquilamente fuera de la tienda, que vas a poder moverte un poco, porque la verdad estar pues 10-12 horas metido en una tienda de campaña porque está lloviendo a muerte es un poco claustrofóbico. En días normales, sin lluvia, lo que hacemos es acampar, lógicamente, lejos de los núcleos de población, lejos de las ciudades, lejos del humano. Pero en las temporadas de lluvia lo que hacemos es todo lo contrario, porque para poder encontrar un techo donde cobijarnos, lo que mejor viene es acercarse a estos núcleos de población, sobre todo a los pueblos pequeños, donde hay mucho menos movimiento de personas si lo comparamos con una ciudad grande. Si tenemos que parar en una ciudad, por lo que os he dicho antes, la planificación de los kilómetros, que siempre es muy importante, lo mejor es intentar ir a las afueras, pero siempre teniendo mucho cuidado donde nos metemos y mucha precaución. El primer ejemplo que tenemos de estas semanas anteriores es en Bodrum. Ahí utilizamos una plataforma de madera con un toldo que nos refugió de la lluvia esa noche. Era la parte de un restaurante de un hotel que está cerrado, ahora por el coronavirus y también porque es invierno. Esto será diferente según en el sitio donde estés. En este caso, sitio de costa es muy bueno si estás fuera de temporada, no en verano, que eso está claro porque va a estar petado de gente. Pues estos restaurantes, estos bares, estos kioscos de playa siempre están cerrados y casi siempre hay un techo donde resguardarte, así que es una muy buena opción. El siguiente ejemplo son los edificios abandonados, que es nuestro mejor aliado para los días de lluvia.
Prácticamente en todos los pueblos y ciudades que cruzamos en bicicleta siempre encontramos uno o varios edificios abandonados y para nosotros es una de las mejores opciones. Sé que puede parecer un poco triste para algunos el hecho de meterte en un sitio abandonado, sucio, pero cuando está lloviendo, cuando hace frío y no tienes otra, por lo que os vuelvo a decir, la planificación de los kilómetros que has acabado ese día en una ciudad, pues al fin y al cabo un edificio abandonado es como un hotel para nosotros. En ocasiones tienes hasta un montón de sitios abandonados para elegir y lo que recomiendo es que deis una vuelta y escojáis el más limpio, como no. Hay a veces que hay que limpiar el sitio y aunque pases un rato limpiando merece la pena. Y para este tipo de sitios a veces hay que tener pocos escrúpulos. Por ejemplo, la semana pasada dormimos en un antiguo matadero de reses. Para mí no fue mucho esfuerzo, pero para Marí os prometo que sí que lo fue. Por eso os digo que pocos escrúpulos y cuando no hay otra opción, pues es lo que hay. Es eso o pasar frío y mojarte. Y es que los edificios abandonados, si tienen 4 paredes y un techo, no solo te refugia de la lluvia, sino del frío y del viento. Ayuda muchísimo utilizar el satélite Google. Puedes ver qué zonas hay con edificios, si están en uso, si están en desuso. Más o menos se puede intuir, así que es una herramienta muy útil para los días de lluvia para poder conseguir techo duro. Nuestro otro aliado son las gasolineras. Aquí podéis ver una imagen donde nos despedimos de los trabajadores de esta gasolinera que nos hospedaron súper guay ese día. Al final esa noche no llovió, aunque en el pronóstico del tiempo sí que decía que llovía, pero nos sirvió de resguardarnos del frío, porque esa noche estuvimos a -6 grados. Y teniendo un techo, eso rebajó muchísimo la temperatura. Y además las gasolineras, sobre todo estas que tienen restaurantes al lado, no solo es el lujo el tener un porche o un techo, sino que a veces, como en este caso, electricidad, baño, agua e incluso wifi. El punto negativo de las gasolineras es el ruido. Ahí depende si eres el tipo que duerme como una tumba o que se despierta con cualquier ruidito de nada. Yo soy de los que ya se puede caer el techo, que yo sigo durmiendo, y Marí en cambio es de las que se despierta con cualquier cosa. Las gasolineras tienen eso, están al lado de la carretera y lo único que escuchas son coches pasar toda la noche. Es un mal menor dentro de las opciones barajables. Y por último, otras opciones además de las que ya os he dicho. Por ejemplo, los campos de fútbol en los pueblos. Casi siempre tienen techo y no solo eso, algunas veces tienes agua y baños, así que es otra opción muy buena para los días de lluvia. Otro consejo que os doy es siempre preguntar a los locales, preguntar a la gente. Más que en las ciudades, en los pueblos pequeños. A veces ir a entablar una conversación con el típico abuelito que está sentado en el banco sirve de mucho. Y la mayoría de las veces acabas en un granero, en un garaje, cochera o en la sala de reuniones del pueblo o incluso en la casa de algún local. Otra opción muy válida son las iglesias y las mezquitas. Pero eso sí, aquí depende de tu suerte, porque hemos tenido muy buenas experiencias, pero por otro lado hemos tenido muy malas experiencias. Hay a veces que se lo toman muy bien y te despiertan con un café por la mañana y hay otras veces que se lo toman muy mal y a las 5 de la mañana te están gritando para que te vayas de la iglesia o de la mezquita. Así que ahí está tu suerte. No sé si me dejo alguna opción más, seguro que sí, porque hay miles, pero depende muchísimo en el país en el que estáis viajando. Los ejemplos que os he ido dando en este vídeo son los más generales. Y si no te queda otra, pues a echar el toldo y a rezar para que no caiga la de Dios. Bueno, bikepackers, como siempre, gracias por ver el vídeo, por estar ahí. Si os ha gustado, dale a me gusta, compartir el vídeo y sobre todo suscribiros al canal. Es un gran apoyo. Chao, bikepackers, y nos vemos en el siguiente vídeo.